pertenezco al grupo del Centro de Dolor que funciona en Escobar, ¿sí? Hoy vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con el manejo del dolor, pero puntualmente nos vamos a centrar en lo que nosotros llamamos los círculos viciosos del dolor. Bueno, el dolor ha acompañado al hombre desde, digamos, el comienzo de la humanidad, ¿sí? Y el hombre, desde justamente estos tiempos, ha intentado combatirlo y eliminarlo, siempre de manera coherente a la concepción que tenía del dolor, ¿sí? Por ejemplo, si se pensaba que el dolor era un espíritu maligno que entraba en el cuerpo, se lo trataba de eliminar a través de rituales mágicos. Hoy en día, felizmente, tenemos una concepción mucho más moderna del dolor y la vamos a definir como una experiencia sensorial y emocional asociada a una lesión real o potencial. Fíjense que en esta definición nosotros no solamente tenemos en cuenta lo sensitivo, lo que nosotros sentimos a nivel físico en relación al dolor, sino que también tenemos en cuenta todos los aspectos emocionales y psicológicos que acompañan a la experiencia dolorosa y que también lo tenemos que tener en cuenta no solamente en el diagnóstico, sino en el tratamiento para el dolor. Hay otro concepto que también para nosotros es muy importante, que es definir al dolor como una experiencia. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros no podemos medir el dolor de manera objetiva, ¿sí? Cada individuo le va a dar una impronta, le va a dar una marca, le va a dar una lectura, que es absolutamente personal, incluso ante una misma lesión, ¿sí? Por eso nosotros decimos que el dolor no solamente es real, sino que también es subjetivo. A partir de esta subjetividad y de la lectura que yo hago de lo que a mí me sucede en este momento, con mi lesión y con mi cuerpo, yo voy a generar una serie de ideas y de pensamientos. Esos pensamientos van a estar acompañados a determinadas emociones y el pensamiento más la emoción va a dar lugar a una conducta. Por ejemplo, si nosotros tenemos a un deportista profesional que sufre una lesión importante, esta lesión va a ser percibida, por ejemplo, a partir de un pensamiento como el final de su carrera, ¿sí? Ese pensamiento, esa idea que de golpe irrumpe en su vida, se acaba mi carrera, va a estar acompañado con determinadas emociones, puede ser angustia, principio de depresión, una tristeza muy grande, un trastorno de ansiedad, y la conducta que lo acompañe puede ser, por ejemplo, el enojo, la ira con las personas con las que convive, puede ser, por ejemplo, no querer levantarse de la cama y bajar la persiana, etc. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de dolor, tenemos que hacer una diferenciación muy importante entre el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo es un dolor que nace a partir de una lesión y que va desapareciendo a medida que la lesión se va curando. En este sentido, el dolor forma parte de un síntoma, es un síntoma. Nos está indicando que al cuerpo le sucede algo, que nos tenemos que ocupar de esa lesión. En cambio, el dolor crónico es un dolor persistente que se sostiene en el tiempo. Podemos tener días mejores y peores, pero no va desapareciendo, ¿sí? Va dejando una marca, una huella en nuestro sistema nervioso que le da presencia prácticamente de manera permanente. El dolor crónico empieza, digamos, a tomar distintos aspectos de nuestra vida y empieza a nosotros para transformarse en sí mismo como la enfermedad, ¿sí? De hecho, cuando nosotros le preguntamos el primer día, cuando llegan los pacientes al centro de dolor, qué es lo que usted espera del programa, cuáles son sus expectativas, nos contestan es no tener más dolor, curar el dolor, como si el dolor fuera en sí mismo la enfermedad, ¿sí? Como decíamos recién, el dolor crónico poco a poco va a ir tomando distintos aspectos de la vida. El aspecto social, porque dejamos de hacer cosas que hasta el momento hacíamos y que nos gustaba hacer, como salir con amigos, o ir al club, o realizar determinados hobbies. También a nivel laboral, porque tenemos que pedir licencias médicas, o tenemos que acortar nuestras horas de trabajo, lo que afecta también nuestra economía. Y por supuesto, afecta también nuestras relaciones familiares y más cercanas, ¿sí? Desde el momento en que nosotros estamos frente a un cuadro, un diagnóstico de dolor crónico, aparecen casi de manera natural
las reacciones como para poder enfrentarlo y eliminarlo. Algunas de estas reacciones pueden ser las adecuadas, pueden ser eficaces, y hay otras conductas que nosotros podemos llegar a tener que no son eficaces. Esta sumatoria del dolor más la conducta inadecuada como para poder evitarlo nos va a dar lugar a una serie de círculos viciosos del dolor, ¿sí? El primero de estos círculos trata específicamente de lo que nos sucede a nivel físico, ¿sí? Aparece el dolor en una determinada parte del cuerpo e inmediatamente nosotros tratamos de anularlo y de compensarlo. Aparecen entonces lo que se llaman posturas compensatorias, que lo que hacen es, digamos, hacen aparecer en otros lugares o agrandar la zona de la lesión con mayor tensión o mayores inflamaciones o nuevas inflamaciones, lo que provoca aún más dolor, ¿sí? El segundo de los círculos viciosos tiene que ver con lo emocional. En el fracaso de poder, digamos, evadir o solucionar todos los síntomas que refieren el dolor crónico, empiezan a aparecer determinadas emociones, emociones que acompañan, como decíamos antes, pensamientos. Uno de los pensamientos más comunes es el pensamiento catastrófico, ¿sí? Es esa sensación de que ya hice todo y que no hay ninguna otra solución para mí. Uno esto lo puede escuchar en frases como "es mi karma" o "es lo que hay", y bueno, es lo que me tocó, es mi suerte, ¿sí? Como si el destino y las cartas ya estuviesen echadas y uno ya no tuviese más nada que hacer. Estos pensamientos más esas sensaciones profundas de angustia y de ansiedad, algunos síntomas depresivos, agudizan la sensación dolorosa, ¿sí? El tercero de los círculos viciosos tiene que ver con el estrés, ¿sí? Cuando empiezan a aparecer los síntomas del dolor crónico, decíamos recién que empezaban como a invadir determinadas áreas de nuestra vida. Nosotros, para poder compensar esas deficiencias, esas limitaciones que empiezan a aparecer en nuestra vida, nos empezamos a exigir más. Aparece ahí una situación de tensión y de estrés porque nosotros necesitamos un esfuerzo extra para poder realizar nuestras actividades como las hacíamos antes de que apareciera el dolor. Lo que nosotros hacemos es exponernos a una mayor tensión, a un cansancio mayor y, por supuesto, a más dolor. El último de los círculos viciosos del dolor tiene que ver con los trastornos del sueño, que son muy comunes en las personas que padecen dolor crónico. Y cuando aparecen estos trastornos del sueño, más el agotamiento mismo del dolor que uno va padeciendo durante el día, es muy frecuente que aparezcan ciertas conductas relacionadas a la automedicación o al abuso de determinadas drogas, como algunos psicofármacos, que lo que hacen es puntualmente agudizar el dolor, ¿sí? Ahora, hasta acá el problema, las distintas, digamos, áreas en donde puede llegar a atravesarnos las dificultades, los círculos del dolor. El tema es plantearnos qué podemos hacer nosotros frente a estos círculos. Hay distintas actividades que nosotros proponemos desde el Centro de Dolor. La primera de ellas tiene que ver con las técnicas de relajación. Las técnicas de relajación nosotros las proponemos como una herramienta de bolsillo para poder cortar, basándonos en la respiración diafragmática, con el círculo vicioso de tensión más dolor, más tensión, más dolor. Por otra parte, nosotros a través de la relajación logramos generar sustancias químicas que se llaman serotoninas y endorfinas, que le dan a nuestro cuerpo sensación de bienestar, de placer y de calma. Generamos todos los cambios fisiológicos que son totalmente los contrarios a los que se generan bajo una situación de estrés, que es la respuesta estresante natural que nosotros tenemos frente a la tensión o frente al dolor, ¿sí? Nosotros proponemos diferentes técnicas de relajación, técnicas, algunas un poquito más activas, otras un poquito más pasivas, ¿sí? Cada uno va encontrando cuál es la más adecuada, cuál es la más cómoda para cada uno de nosotros. Marcela, Sí. ¿puedes hacer un ejemplo?
de una técnica de relajación. ¿Con todos nosotros? Sí, la verdad es que es un poquito, digamos, difícil hacerlos relajar a todos ahora, en este momento, con todas estas luces y en esta situación, pero nosotros siempre partimos de la respiración. Nosotros decimos que una persona bien concentrada, bien relacionada con su cuerpo, bien conectada con su cuerpo, no tardaría más de 10 minutos en aprender la respiración diafragmática. ¿Cuál es la respiración diafragmática? Nosotros normalmente respiramos de manera corta, se la llama respiración corta. Respiramos hasta los pulmones, que es la respiración necesaria, esto es ahorro de energía, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de respiración diafragmática, es llevar la respiración al diafragma, se nos tiene que hinchar la panza, nosotros tenemos que sentir, ¿sí?, que la panza se infla como un globo. ¿Cómo podemos hacer nosotros para darnos cuenta si estamos respirando bien? Nos podemos llevar una mano al vientre, con el pulgar a la altura del ombligo, la otra mano al pecho, como para saber si nosotros hacemos la respiración corta o la respiración diafragmática. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a respirar de manera natural. No tenemos que respirar como si estuviésemos en el medio del campo de golpe y hacemos como para tratar de meter todo el oxígeno. Tiene que ser una respiración natural, no forzada, muy similar a la que nosotros hacemos a la noche cuando dormimos. ¿Vieron cuando una persona está dormida al lado nuestro? ¿Cómo nos damos cuenta, por ejemplo, que un chico está durmiendo de verdad y no se está haciendo el dormido? ¿Por cómo respira? Es una respiración muy tranquila, muy calma, profunda, que incluso nosotros podemos escuchar el ruido del niño cuando duerme. Bueno, a nosotros nos sucede lo mismo cuando estamos, digamos, en una sesión de relajación. Empezamos a escuchar, digamos, nuestra propia respiración, ¿sí? No es un sonido ronquido, es simplemente la respiración, es el aire que entra y que sale, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo nosotros tenemos que hacer? Tratamos de llevar todo el aire a la panza, que nuestra panza se infle. Nosotros vamos a sentir que nuestra panza se va inflando como un globo y que después se empieza a separar la parte baja de los pulmones. Es como si nuestro esternón se pudiera separar, ¿sí? Respiramos profundo. Lo sostenemos pensando, por ejemplo, en la palabra pausa, ¿sí?, que es un segundo, y lo vamos soltando muy lentamente. Cuando nosotros practicamos la respiración solos en casa, tenemos que tener en cuenta algo. Tenemos que tener en cuenta que todo el aire que nosotros inspiramos tiene que salir, porque si no vamos a terminar hiperventilados. Si nosotros no nos vamos guardando cada vez que respiramos un poquitito de oxígeno adentro, vamos a terminar mareados, con dolor de cabeza. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nosotros vamos a soltar todo el aire? Si nosotros tardamos 5, 6, 8 segundos en inspirar, tenemos que tardar 1 o 2 segundos más en soltar. Entonces, si inspiramos en 6, vamos a soltar en 7. ¿Sí? Esto por si lo quieren empezar a practicar en casa. Se pueden acostar en la cama, pueden bajar la luz, pueden apagar el celular, incluso pueden ponerse una linda música sin letra, porque si no nos distraemos y nos saca, digamos, del centro de nuestro cuerpo, que en ese momento es la relajación y es la respiración. Nos ponemos una linda música y lo practicamos. Para empezar a practicar no necesitamos más de 5 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al principio no nos va a salir, Entonces vamos a decir, no, esto no es para mí, esto no lo hago, Entonces empezamos con tiempos cortos hasta ir cada vez ganándole un poquito más de música y de tiempo. Si al principio hacemos una cancioncita corta, después vamos a hacer una más larga o después vamos a hacer 2 canciones, ¿sí? Y nosotros nos vamos a dar cuenta, de a poco, de realmente la respuesta inmediata de nuestro cuerpo que tiene a través de la relajación. La relajación tiene efectos inmediatos en el cuerpo. Es como el buen dormir. El buen dormir, el buen sueño, ¿sí?, tiene un efecto similar a la relajación. Pero cuando nosotros nos despertamos y dormimos bien, pero dormimos bien de verdad, nos levantamos diciendo, che, qué bien dormí, qué bárbaro, qué bien me siento. Bueno, la relajación produce un efecto similar, ¿sí? Si ustedes lo empiezan a practicar en casa, tengan en cuenta también que tienen que volver despacito de una relajación, porque nosotros respiramos muy profundo, generamos cambios fisiológicos en nuestro cuerpo. Puede ser que tengamos chuchitos de frío, por ejemplo. ¿Por qué? Porque baja nuestro ritmo cardíaco, ¿sí?
la circulación se hace un poquito más lenta. Entonces puede ser que tengamos un poco de frío, no nos tiene que asustar eso, ¿sí? Pero nos empezamos a mover de a poco, empezamos a activar nuestra circulación de a poco, nos empezamos a mover los pies y las manos, después nos estiramos, nos reincorporamos, nos sentamos y recién después nos levantamos, ¿sí? Bueno, esto respecto a la relajación. Después, otra de las actividades que nosotros tenemos es lo que nosotros llamamos el grupo manejo de dolor. El grupo manejo de dolor no son grupos terapéuticos, el grupo manejo de dolor las podemos definir como clases psicoeducativas, donde nosotros tratamos distintos temas. Estos temas se van intercalando con experiencias, son realmente momentos sumamente ricos, porque empezamos a compartir, digamos que lo que me pasa a mí no me pasa solamente a mí, ¿sí? Al otro le pasan o cosas similares o cosas diferentes, pero que entran en un espacio común, donde son escuchados, donde son atendidos, y yo no siento, digamos, que las cosas que me pasan respecto del sufrimiento, que es lo que acompaña al dolor crónico, es solamente una carga que sufro yo sola, ¿sí? En general los grupos siempre después terminamos con una relajación, ¿sí? O sea que nos vamos tranquilitos siempre de los grupos. Y por último, otra de las actividades que nosotros proponemos, incentivamos mucho, son los que llamamos distractores. Yo entiendo que una distracción puede tener o puede sonar como una palabra un poco superficial. No se trata de una distracción solamente de la atención respecto del dolor. Los distractores son todas aquellas actividades que nosotros realizamos, desde hobbies, actividades que nos gusta hacer, como leer, escuchar música, como ven ustedes en las fotos, actividades que tienen que ver con reuniones sociales, charlas, encuentros, actividad física moderada, la que cada uno pueda hacer. ¿Por qué son tan importantes estas actividades? Porque al igual que la relajación, a través de estas actividades nosotros segregamos estas hormonas, la serotonina y la endorfina, que nos dan sensación de placer y de bienestar. Nos reconectan con la vida, con esos lazos que nosotros de a poquito empezamos a cortar, ¿sí? Empezamos a sentirnos mejor, empezamos a reorganizar mejor nuestro tiempo, nuestras actividades, y lo que es más importante, nos fortalecen frente al dolor, ¿sí? Bueno, hasta acá mi... Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Verónica Vázquez, soy licenciada en nutrición y actualmente me desempeño en el Centro Integral del Dolor, en la sede de Escobar. En la charla de hoy vamos a hablar del abordaje nutricional de los pacientes con dolor crónico, ¿sí? Cuáles son los aspectos principales de la alimentación que tenemos en cuenta. El objetivo principal es controlar o disminuir el dolor, y desde el aspecto nutricional hay algunos puntos que trabajamos con todos los pacientes, que es aumentar el consumo de nutrientes que tienen acción o propiedad antiinflamatoria, consumir nutrientes que favorezcan la producción de serotonina, modificar hábitos alimentarios que pueden aumentar el dolor y mantener un peso corporal saludable, ¿sí? Así que vamos a ir desarrollando cada uno de estos. En primer lugar, hablamos de nutrientes que tienen acción o propiedad antiinflamatoria, y nos estamos refiriendo a los omega 3, que son ácidos grasos esenciales, o sea que nosotros no podemos generarlos, sino que tenemos que incluirlos desde la dieta, desde los alimentos. Son precursores de prostaglandinas, que son sustancias relacionadas con la inflamación. Y los antioxidantes tienen efecto de neutralizar los radicales libres, por lo cual inciden en lo que es el envejecimiento celular. En cuanto a los ácidos grasos omega 3, lo que nos interesa es saber dónde los encontramos, ¿no? En qué alimentos. La fuente principal podemos decir que es el aceite de pescado. Principalmente de los pescados de aguas frías o de aguas profundas, pueden escucharlos nombrar también. O a veces también se los llama pescados azules o pescados grasos. Se destacan por tener mayor tenor graso y principalmente mayor contenido de omega 3, ¿sí? Ahí están ejemplificados cuáles son los tipos de pescados: el salmón, el atún, caballa, trucha, anchoas. La diferencia que tienen estos pescados de aguas profundas o de aguas frías con respecto a los demás es el tipo de alimentación que tienen por el medio donde viven, ¿sí? Por un tipo de alga puntual que consumen. Y además del pescado podemos
otros alimentos que nos ofrecen omega 3 son los aceites vegetales, principalmente el aceite de soja o el de canola, semillas como las de chía y las de lino, y las frutas secas. Me refiero a lo que son nueces, almendras, avellanas, castañas. Y además también contamos en el mercado de la leche enriquecida con DHA, que es un tipo de omega 3 también. Así que esas son las dos fuentes animales, los pescados y la leche enriquecida. Y si no, después tenemos los que nos ofrecen los alimentos vegetales, que dijimos, los aceites vegetales, las semillas y las frutas secas, ¿sí? Dijimos entonces además que otros nutrientes con acción antiinflamatoria son los antioxidantes, que son este grupo de vitaminas A, E, vitamina C y el selenio, que es un mineral. Los alimentos fuentes están ahí escritos. En general, digamos, como regla general, uno tiene que no tratar de acordarse puntualmente de la lista de memoria, sino como pauta práctica, lo que sugerimos siempre es consumir variedades de distintos vegetales y frutas a lo largo del día. Y a lo largo de los días tratar de variar, seleccionar distintos colores. Por ahí como regla práctica lo que uno puede tratar de aplicar es combinar distintos colores en el plato, ¿sí? De 3 colores o más. Tenemos que considerar por ahí que cuanto más colores haya en nuestro plato va a haber mayor variedad de nutrientes. Entonces, el otro punto que dijimos, digamos, además de aumentar el consumo de nutrientes que tengan acción antiinflamatoria, tenemos que controlar también aquellos nutrientes que tienen, que estimulan la inflamación, ¿sí? Que son proinflamatorios. Y nos referimos a las grasas de origen animal. ¿Cuáles son los alimentos que nos aportan a nosotros o que consumimos con grasas de origen animal? Estos que están acá, los lácteos enteros, los cortes grasos de carnes, ¿sí? Los panificados, los fiambres y embutidos y la crema de leche y manteca. ¿Qué tenemos que seleccionar para, digamos, si no vamos a consumir estos, cuáles son los que tenemos que elegir? En el caso de los lácteos, la leche, los yogures y los quesos tienen que ser descremados. Los quesos descremados, digamos, son los untables y los blandos. Hay otro tipo de quesos que por ahí no ofrecen la opción descremada. En cuanto a los cortes de carne, tenemos que seleccionar siempre los que son más magros y evitar aquellos que son más grasos. Cuando digo magros me refiero al, bueno, más o menos todos los conocen, pero si hace falta los nombramos, lo que son lomo, cuadril, paleta, por ahí la cuadrada, bola de lomo, peseto. Y es importante, a pesar de comprar un corte magro, siempre sacar la grasa visible antes de realizar la cocción, y en el caso del pollo también sacarle la piel, que es donde está situada la mayor cantidad de grasa, ¿sí? Y son grasas saturadas. En el caso de los panificados, nos referimos puntualmente a los alimentos de pastelería o de panadería. Nos referimos por ahí a todo lo que sean bizcochos, facturas, medialunas, panes tipo criollos, cremonas, budines, muffins, y ya sé que estoy sacando todas cosas ricas, pero lamentablemente para hacer la producción de estos alimentos se utilizan grasas de origen animal. Si no es manteca, es otro tipo de grasas de origen animal que tienen acción proinflamatoria, ¿sí? Y además de esto están, dijimos, los fiambres y embutidos. También voy a nombrar algunos que por ahí consumen algunos días o todos los días, pero bueno, los jamones, los salames, lo que es mortadela, el lever, ¿no? A veces uno un poco menosprecia este grupo de alimentos y después, haciendo algún tipo de recordatorio, de frecuencia de consumo de alimentos, se da cuenta que lo consume con mayor frecuencia de lo que consideramos. Y por último, la crema de leche y la manteca, que también, digamos, tenemos que evitarla, agregar a los alimentos, y usarla como medio de cocción también tenemos que evitarlo en general, ¿sí? Pero cuando hablas de los embutidos, atún, caballo, todo eso tampoco... No, esos son pescados enlatados, ¿sí? En conserva, que también, digamos, mantienen las propiedades que dijimos antes del omega 3. Lo que sí hay que considerar que por ahí en general que los enlatados tienen mayor contenido de sodio, ¿sí? Las propiedades las conservan, pero para ahí es importante, sobre todo para las personas hipertensas o que tienen alguna restricción del consumo de sodio indicado, o para todos en general, porque la verdad es que el consumo de sodio de nuestra población es bastante elevado y siempre está asociado con hipertensión arterial, así que lo ideal siempre por ahí es enjuagarlos. Y si vamos a comprar pescados enlatados, conviene siempre comprarlos al natural cuando vienen en agua y no en aceite, por una cuestión de que el aceite aumenta mucho el valor calórico que tiene, porque es difícil separar la conserva del medio en el que viene. Entonces alguna vez hicieron la prueba, pero la verdad es que es bastante difícil. Y por otro lado, que muchas veces no podemos tener confianza en la calidad del aceite en el que viene ese pescado, ¿sí? ¿Las cremas de leche descremadas? Sí, hay algunas que vienen 0%, hay que ver
la verdad es que muchas veces por ahí no resultan con la utilidad que nosotros le queremos dar. Pero sí, tienen una reducción de grasa. Es importante siempre leer los rótulos de los alimentos como para interiorizarse un poco. En general indican cuál es la reducción que tienen. Si ustedes van al supermercado es importante a veces comparar, agarrar una crema común y una light como para ver si realmente hay reducido el tenor grasa o no y en qué proporción. Pero igualmente si conserva un poco del tenor grasa hay que saber que esa grasa va a ser grasa saturada, ¿sí? De origen animal. Si la podemos evitar, mejor buscar algún tipo de reemplazo, siempre es lo más conveniente, ¿sí? Así que bueno, hasta acá el primer punto que habíamos nombrado, que es tratar de consumir nutrientes con acción antiinflamatoria y reducir el consumo de alimentos que favorecen la inflamación. El segundo punto que dijimos es consumir nutrientes que favorezcan la producción de serotonina. Marcela lo nombró antes, la serotonina, bueno, es un neurotransmisor relacionado con el placer, con el bienestar y con la inhibición del dolor también. Y si bien nosotros no podemos generar, no podemos incorporar nutrientes que tengan serotonina, sí, para poder producirlo necesitamos la materia prima y es el triptofano, ¿sí? Es un aminoácido, una de las unidades que en conjunto van a formar proteínas. Así que lo que por ahí podemos incorporar desde lo alimentario son alimentos fuentes de triptofano. Lo encontramos en las carnes de todo tipo, ¿sí? En el huevo también y en algunas frutas como el kiwi, la banana y las frutas secas. Estos son los que más se destacan como fuente de triptofano. El tercero de los puntos de los que vamos a hablar es el peso corporal, ¿sí? El aumento de peso genera un desbalance en el cuerpo que, digamos, va a generar o contribuir al aumento del dolor. Lo que tenemos que considerar como importante es que cada kilo de sobrepeso para nuestra columna van a significar 4 kilos. Se destaca más para las vértebras lumbares, creo. Así que bueno, lo que hay que considerar es que si yo estoy dentro de mi rango de peso adecuado y mi peso habitual es de 50 kilos más o menos y estoy pesando 60, esos 10 kilos de sobrepeso que tengo en el cuerpo para mi columna van a significar 40, ¿sí? Porque tenemos que multiplicarlo siempre por 4, así que es muy importante mantener el peso adecuado. Ahora bien, la gran pregunta es cómo hacemos para mantener nuestro peso o para lograr el peso saludable si es que estamos en exceso. Lo que tenemos acá, no sé si se ve bien, se ve más o menos, me parece en la pantalla, pero es la gráfica de alimentación saludable. Es una representación de un plato de alimentación, los distintos grupos de alimentos. Ahora los vamos a ver por ahí en lo que sigue de la presentación, los van a ver un poquito mejor, ¿sí? Están representados los distintos grupos de alimentos en distintas áreas y está consignada también la importancia de la realización de actividad física para llevar una vida más saludable y, si se fijan abajo, de reducir también el consumo de sodio, ¿sí? Y en el centro de la gráfica tenemos representado también el agua como nutriente para nuestro cuerpo, ¿sí? Así que ahora vamos a detallar un poco el primero de los grupos. La gráfica la leemos de izquierda a derecha, ¿no? Como en el sentido de las agujas del reloj. El primero de los grupos que aparece acá a la izquierda es el de las verduras y frutas. Ya los habíamos nombrado antes como fuente de antioxidantes, son, lo que nos ofrecen puntualmente son vitaminas y minerales y fibra, que es importante para regularizar el intestino, y es importante también en el manejo de algunas patologías como la de consumirlos frescos para mejorar el aporte de fibra y para evitar por ahí a veces la pérdida de nutrientes en el medio de cocción. Es indistinto si uno, se pueden consumir crudos o cocidos. Pero lo importante, como dijimos antes, es que haya variedad de colores en el plato y que a lo largo del día variemos el tipo de vegetal que consumimos, ¿sí? El siguiente grupo es el de las legumbres, los cereales, el pan, las pastas y los vegetales feculentos, que son la papa, batata, choclo y mandioca, ¿sí? Que se diferencian de los vegetales del resto de los vegetales por tener un mayor contenido de almidón, ¿sí? Son fuente principal de hidratos de carbono complejos. También nos van a aportar fibra en el caso de que los seleccionemos integrales, y es la recomendación seleccionar siempre los integrales, el grano entero, o sea, el arroz integral, el grano entero de avena, cebada, y aportan también vitaminas del complejo B. Y tiene importancia también por la saciedad que nos brinda la fibra, ¿sí? Así que si el objetivo es controlar el peso, también van a tener importancia en ese punto. El siguiente grupo es el de los lácteos, ¿sí? La leche, el yogur y el queso, que
son buena fuente de proteínas, son proteínas de origen animal, por lo cual son más fácilmente aprovechables por nuestro organismo. Esto quiere decir que las podemos absorber con mayor facilidad. Son la principal fuente de calcio de nuestra alimentación, lo mismo que con lo que decíamos de las proteínas. Es más fácilmente asimilable para nosotros el calcio que proviene de los lácteos que por ahí el que proviene de alimentos de origen vegetal. ¿Sí? Por ahí las frutas secas, las semillas tienen calcio, pero no está no está tan disponible para nosotros para que lo podamos absorber. Lo que sí es importante acordarse siempre es seleccionar la leche descremada, el yogur descremado, el queso descremado y limitar el resto, ¿no? Los que son enteros, tratar de limitar el consumo, manejarlos con frecuencia de consumo semanal quizás. Avanzando tenemos el grupo de las carnes y los huevos, ¿sí? Nos ofrecen las mejores proteínas, son fuente principal de hierro, pasa lo mismo que decíamos antes con el tema del calcio, que es el hierro que está más disponible para nosotros para que lo podamos absorber. Y lo importante es seleccionar cortes magros siempre y eliminar la grasa visible antes de realizar la cocción. O sea, esto es importante, que cuando compremos tratemos de que sea siempre un corte magro y antes de hacer la cocción, o si lo compramos, lo llevamos a casa y lo vamos a frizar, sacarle siempre la grasa visible antes, porque por ahí uno después lo saca del freezer e inmediatamente lo lleva a cocción y ahí no vamos a tener en general posibilidad de sacarle todo lo que sea la parte blanca. Así que siempre comprarlo y sacarle inmediatamente la grasa todo lo que se pueda. Casi el último de los grupos que nos queda es el de los aceites, las frutas secas y las semillas. Dijimos antes que son fuente de una de las vitaminas que nombramos como antioxidantes, que es la vitamina E. ¿Sí? Nos aportan fundamentalmente energía, son fuente de grasas, de lípidos, y las grasas se destacan de los otros nutrientes, que son los hidratos de carbono y las proteínas, por aportar en pequeñas cantidades, grandes cantidades de calorías. Así que hay que tratar de disminuir el consumo a pequeñas porciones diarias, pero digamos, lo importante de las grasas es seleccionar el tipo de grasa que consumimos o que forma parte de nuestra alimentación. ¿Sí? Como me preguntaban antes, el tema de la crema, por más que la crema sea light y tenga cierta reducción del tenor graso, igualmente ese tipo de grasa va a seguir siendo de origen animal y va a seguir siendo una grasa saturada. Entonces tenemos que procurar por ahí que la grasa que nosotros consumimos a lo largo del día provenga de los aceites vegetales, usándolos en crudo para condimentar, tratando de no someterlos a calentamiento, porque ahí con la temperatura se realizan modificaciones y pasa a tener quizás el mismo efecto que la grasa saturada, y seleccionar también frutas secas y semillas. ¿Sí? Por último, encontramos como opcional el grupo de los dulces y las grasas. ¿Sí? Nos referimos acá a todo lo que sea dulce, ya sea azúcar común, dulce de tipo dulce de leche, mermeladas comunes, todo lo que sean golosinas, helados, postres, panificados también. ¿Sí? La verdad es que no nos ofrecen ninguna sustancia nutritiva indispensable, no las necesitamos, salvo para gratificarnos a veces con el sabor agradable que nos aportan, y tenemos que saber que para controlar el peso corporal hay que tratar de limitarlos al mínimo posible, porque el consumo en exceso está asociado con sobrepeso y con obesidad por la gran cantidad de energía que nos ofrecen. Y para finalizar, el último de los nutrientes que está incluido en esa gráfica de alimentación que les mostraba antes es el agua. ¿Sí? El agua es importante para muchas de nuestras funciones vitales, como todos ya habrán escuchado alguna vez, un gran porcentaje de nuestro cuerpo es agua, y tenemos que saber también que los discos intervertebrales, que separan las vértebras de nuestra columna, tienen gran porcentaje de agua y necesitamos mantenerlos bien hidratados a lo largo del día como para que puedan soportar la presión a la que están sometidas las vértebras permanentemente. La recomendación en general es de 2 litros, si alguien puede consumir un poco más no le va a hacer mal, al contrario, si necesitamos medirlo en vasos como para que quede, para llevarse más claro el mensaje, en general son 8 a 10 vasos diarios, ¿sí? Obviamente va a depender del volumen, del tamaño del vaso que tengamos. Y si hay que tener en cuenta también que el agua, la recomendación por ahí más general es consumirla pura, ¿no? El agua como tal, pero si nos cuesta un poco consumirla de esa manera, se puede incorporar en otras formas, por ahí a través de caldos o sopas, o en jugos, en otras bebidas que tengan saborizadas, digamos. Lo que sí es importante en esos casos es seleccionar bebidas saborizadas, pero que no contengan azúcar, ¿sí? Porque si no vamos a estar aumentando también el consumo de azúcar simple, que es el grupo del que hablábamos antes, que tenemos que limitar un poco, ¿sí?
¿sí? A veces tienen muchas calorías las bebidas azucaradas. Es importante también por ahí leer a veces los rótulos o la etiqueta que viene en el envase como para saber realmente si aportan calorías o no en el vaso que estamos consumiendo. Entonces, les muestro de nuevo la gráfica. Ahí ya vimos cuáles son cada uno de los grupos. Como les decía antes, un poco la idea es representar cuál es la proporción que tienen que tener cada uno de los grupos en nuestra alimentación diaria. Si se fijan, el grupo de las verduras y las frutas ocupan casi un 50% de la alimentación, así que como regla general tenemos que tratar de incluirlas en todas las comidas y a lo largo del día, y variar siempre los colores, el tipo de vegetales que elegimos, el tipo de frutas también. Por ahí tratar siempre que haya durante el día alguna de hoja verde, incluir siempre también algún tipo de cítrico a lo largo del día, pero siempre la variedad es lo más importante, como para asegurarnos un consumo adecuado de todos los grupos de vitaminas y minerales. Y como les decía, como están representados por áreas, bueno, aparecen por supuesto mucho más chiquitos los que están allá abajo, que son los aceites, y los azúcares, que aparecen muy, muy pequeñitos, son realmente opcionales o tenemos que tratar de consumir el mínimo posible. Y por último, ¿no? Hasta ahora hablamos de cuáles son esos aspectos de la alimentación que podemos utilizar o cuáles son los recursos que tenemos para el manejo del dolor. Dijimos, consumir nutrientes con acción antiinflamatoria, consumir alimentos que favorezcan la producción de serotonina, mantener un peso corporal saludable, ¿sí? Hablamos recién de qué se trata la alimentación saludable. Y por último, tenemos que hablar de la modificación de hábitos alimentarios que aumentan el dolor, nos predisponen a la aparición del dolor, ¿sí? Y nos referimos a evitar la ingesta excesiva de alimentos, las comidas muy copiosas, las famosas comilonas. Tenemos que evitar también comer menos de lo necesario, ¿sí? Y evitar realizar largos periodos de ayuno a lo largo del día. En general, estas conductas aparecen relacionadas una con la otra, ¿sí? Realizar largos periodos de ayuno a lo largo del día nos va a llevar muchas veces a comer de más en la comida siguiente. Entonces, para prevenir eso, de alguna manera es importante realizar todas las comidas del día, ¿sí? Comenzar el día con un desayuno adecuado. Digamos, lo importante es por ahí incluir algún alimento lácteo, algún panificado o cereal, procurando que sea integral, como dijimos antes. Obviamente puede haber alguna infusión, y como opcional puede haber alguna fruta, si uno no la quiere incluir en el desayuno porque no tiene hábito, o porque no quiere o porque no le gusta, lo ideal por ahí es dejarlo para consumir durante la mañana, media mañana, antes del almuerzo, ¿sí? Más o menos ese es el concepto de un desayuno adecuado, para no comer menos de lo necesario. En general, digamos, pasar largos periodos, largas horas durante el día sin comer o comer menos de lo necesario nos hace, digamos, tener una disminución de la energía, no poder afrontar las actividades que tenemos a diario, y esto nos predispone, nos hace estar más susceptibles a la sensación de dolor, ¿sí? A la aparición de cualquier dolor agudo. Así que como prevención es importante hacer por lo menos las 4 comidas diarias, y si es necesario, de acuerdo a cómo se den las tareas de nuestro día o nuestros horarios, incluir alguna colación durante la mañana o durante la tarde. Y también es importante acordar que a lo largo del día a veces no solo, digamos, nos olvidamos o pasamos muchas horas sin comer, sino que también a veces pasamos muchas horas sin siquiera tomar líquido, sin hidratarnos bien. Y por supuesto que todo esto afecta a nuestro rendimiento, ¿sí? Ya sea intelectual como para afrontar las tareas que tenemos a lo largo del día. Así que esto es lo fundamental y lo que muchas veces más nos cuesta, ¿no? Porque a veces uno se levanta con poco tiempo para hacer el desayuno, o no tiene buena tolerancia a algunos alimentos a la mañana, llega al mediodía y también estamos haciendo algún tipo de tarea y hacemos una comida muy ligera, muy frugal, o ni siquiera comemos, y después llega por ahí la hora de la tarde o la hora de la cena, es cuando uno quizás llega a casa y de alguna manera quiere ponerse al día, o el cuerpo le demanda consumir todo eso que no consumimos durante el día, y es ahí cuando uno no sabe bien por dónde empezar, qué comer primero, si los dulces, si los salados, hacemos quizás mezclas raras, y terminamos haciendo esos desórdenes alimentarios o cometiendo esos excesos, ¿no? Durante la tarde o durante la noche. Esto es lo que pasa muchas veces. Y la verdad también es que si uno va a hacer transgresiones alimentarias, rara vez uno llega a casa a la tarde o a la noche muerto de hambre, abre la heladera y se agarra un bol de ensalada y un super plato de fruta. En general uno tiene avidez por otro tipo de alimentos, más relacionados, digamos, con los carbohidratos, con quesos grasos y demás. No sé, ustedes tendrán sus ideas en la cabeza, ¿no? Pero bueno, es así.
Así que en resumen, estábamos hablando de la importancia del consumo de nutrientes para acción antiinflamatoria, de consumir también nutrientes que favorezcan la producción de serotonina, ¿sí?, que actúa como inhibidor del dolor, de mantener un peso saludable y de modificar hábitos alimentarios que aumenten el dolor para contribuir a disminuir el dolor y aumentar nuestra calidad de vida. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Sí, el gráfico que presentamos es el de la alimentación diaria y lo ideal, como para que nuestra dieta sea variada, es incluir a lo largo del día todos los grupos de alimentos. Lo que la gráfica trata de transmitir un poco es una idea de proporción, ¿no? Todos los alimentos se pueden consumir, incluso uno puede, si no tiene ninguna intolerancia, digamos, si no soy una persona diabética, puedo también consumir algún dulce durante el día, pero lo ideal es tratar de consumirlo en las proporciones adecuadas. Por ahí lo que decíamos antes, ¿no? Una buena proporción o, digamos, como regla general, que en mis dos comidas, en el almuerzo y en la cena, incluir un plato de vegetales, crudos o cocidos, tratando de variar los colores, frutas durante el día también como postre o en el desayuno o como colación durante el día. Y los almidones también se pueden consumir, son fuente de energía para nosotros y la necesitamos. Lo que pasa es que muchas veces la porción va a estar relacionada con nuestro nivel de actividad también. Digamos, que tienen que estar incluidos, están incluidos, los necesitamos, además nos dan saciedad, nos aportan fibra, tienen su importancia también nutricional y forman parte de nuestros hábitos además, ¿no? Así que sí, hay que consumirlos también, pero en las proporciones adecuadas. El aceite de coco es interesante también como parte de los tipos diferentes de aceite. Sí, pero tiene también una cierta proporción de ácidos grasos saturados. Digamos, se destaca un poquito del resto de los aceites vegetales, que en general tienen más insaturados, mono y poli. No me quiero meter mucho en este tema porque es una cuestión química medio compleja, pero la verdad es que justamente es uno de los que por ahí se diferencia por no ser tan beneficioso como otros. Pero, no sé, igual si usted lo consigue en algún lado, lo utiliza. En el barrio chino. En esto de la famosa dieta mediterránea, sí, que incluye verduras, frutas, mucho pescado. Mucho pescado, pero en este listado, digamos, la pasta, por ejemplo. ¿La qué? Las pastas, por ejemplo, no estaban incluidas y la bebida alcohólica esa de la copita de vino y esas cosas tampoco. ¿Cómo es la incidencia? Eso está bastante difundido, diría, por eso te pregunto. Las pastas sí están incluidas, digamos, dentro de este grupo que justo la señora me preguntaba recién, que es los cereales, digamos, las harinas, los derivados, forman parte dentro de ese grupo también, ¿sí? Digamos, lo importante es por ahí saber que tienen más densidad calórica que otros alimentos, que los vegetales, el tema de las pastas, pero también es importante a veces porque nos dan saciedad y, digamos, si uno tiene más desgaste de energía, va a poder consumir un buen plato, a diferencia por ahí de alguien que no hace mucho deporte y tiene una vida más sedentaria. Y con respecto al vaso de vino, tendríamos que hablarlo con Favaloro, que hizo la recomendación y se fue y nos dejó todos. Ahora, ¿qué hacemos con esa media copa que le recomienda a todos los pacientes, ¿no? Claro, también, sí, si uno no tiene contraindicación médica, está indicado una copa de vino para los hombres, por ahí media para las mujeres, está relacionado un poco con nuestra contextura física. Pero sí. ¿El alcohol provoca inflamación? No, el alcohol está más relacionado por ahí con la incidencia de... Sí, por un lado hay que saber esto, perdón, es importante. El alcohol aporta calorías, casi al nivel de las grasas, no tanto, pero cada gramo de hidratos de carbono, de proteínas que consumimos nos va a aportar 4 calorías, cada gramo de grasa nos aporta 9 y cada gramo de alcohol que consumimos nos aporta 7, fíjense que está ahí bastante cercano. Ahora se estaba tratando este tema de que las bebidas alcohólicas incluyan también, así como los alimentos están obligados a publicar la información nutricional y decir cuántas calorías tienen, bueno, cuántas proteínas, hidratos de carbono, grasas y demás, que también se incluya en la etiqueta de las bebidas alcohólicas cuántas calorías ofrecen, porque la verdad es que hay gente que se interesa y lo averigua o lo sabe o lo escucha en algún lado y hay gente que no tiene idea realmente cuánto representa esa copa de vino que se toma, y hay gente que toma mucho más de una copa, también hay que ser conscientes de esto, o sea, en la población, hay gente que por ahí toma un litro de cerveza entero o mucho más de una copa de vino.
Pero me fui de la pregunta, me olvidé. Si incide en la inflamación. Perdón. En la inflamación. No, en realidad se considera quizás un desencadenante de dolores de cabeza, entonces si uno padece de cefaleas tiene que controlar un poco más el consumo, pero no como inflamatorio. Ajá. No, al contrario, no está comprobado científicamente, pero hay algunos informes que quizás dicen que tienen flavonoides que actúan como antiinflamatorios y demás. Si quieren preguntarle a Marcela también, Una pregunta. Yo por problemas intestinales, que no puedo comer nada de verdura de hoja, nada verde, absolutamente. Y siempre me preocupa eso, porque me falta alguna vitamina ahí. Trato de comer, pero zanahoria, es lo único que me permite el médico. Y poca papa. ¿Incide en la alimentación el no comer verdura? No por eso, digamos, usted tiene por qué tener una carencia, digamos, como para liberarlo un poco de la preocupación. Pero bueno, sí, la verdad es que es un limitante importante. Habría que ver por ahí del amplio grupo de verduras que existen, cuáles son las que tolera. Ninguna me permiten. Las gastroenterólogos no me permiten porque tengo problemas de intestino, colon irritable. Ajá. Hay un grupo muy limitado, pero algunas se puede, alguna que otra, por ahí las menos irritantes obviamente para el intestino, pero bueno, tiene una prevalencia bastante importante, hay muchas personas que les pasa y que en general siempre es bueno ir haciendo un poco una dieta de tolerancia para ir evaluando el alimento por alimento y siempre probando con pequeños volúmenes o a veces por ahí en pequeñas porciones y pocas veces por semana, como para tratar de incluirlo. Es importante a veces para tener una mejor tolerancia al alimento, comer en un ambiente tranquilo y agradable, digamos, tratar de no estar preocupado, masticar bien el alimento, tomarse el tiempo para comer. Pero bueno, cuando uno tiene una intolerancia realmente la tiene y es una limitación bastante difícil, sin ninguna verdura de hoja. El problema también es que el agua no me meto, no entra acá los 2 litros de agua. Claro, y es importante saber que uno no tiene que esperar a tener sed para hidratarse. Es que no tengo ¿no? nunca Es sed. importante tomar agua a lo largo del día, aunque uno no tenga sed. Porque... ¿Alguien más con problemas? Le quería El señor estaba levantando la mano hace rato. Sí, hace rato. le quería que usted habló sobre los dulces. Sí. Y quedó todo muy claro, ¿no? Y se me ocurrió el tema de la miel. ¿Cómo juega en esto? Bueno, la verdad es que forma parte del mismo grupo. La miel forma parte de azúcar, es un azúcar simple. Así que uno tiene que tratar de consumir lo mínimo posible. Por ahí, cuanto más pura la miel, va a tener más propiedades nutritivas, pero en realidad forma parte de los azúcares, digamos, es un azúcar, digamos, forma parte del mismo grupo. Si una persona es diabética, tiene que restringir, no tiene que utilizarla. Las calorías son casi las mismas que las del azúcar, así que no se diferencia mucho más. Sí, para una onda positiva en contra de todo lo que no podemos. Pensemos en lo que sí podemos. El chocolate lo más puro posible, amargo y qué sé yo, que tiene, es cierto que tiene unas cuantas cosas buenas como para consumirlo, digamos, y quedarse tranquilo. Bueno, por ahí Digo. es la sensación que nos genera comer un rico chocolate a veces. Lo que pasa es que... No me refiero a todos estos muy industrializados, ¿no? Sino al chocolate... Lo que pasa es que no tenemos mucho acá, salvo que algunos quieren ir afuera y traemos unos ricos chocolates bien puros, pero la verdad es que no tenemos mucho acá. Por ahí el que más tiene... El que dice 70%, es verdad, es verdad. Sí, son los más puros que se pueden consumir acá. ¿Cómo ser cuál? Hay unos de Águila y unos de cacao que son con 60% de cacao que se consigue casi en cualquier kiosco. Sí, pero no el común paquete rosado. Hay uno que dice premium. No quería decir la marca, el 70 es Felford. Pero bueno, igualmente tiene azúcares y tiene un agregado de grasa. Tenemos que tratar depende de nuestro estado nutricional, qué relación tengamos con la comida y cómo estamos de Nada peso. positivo a la dieta nutricional, digamos. Y agregar lo rico del chocolate, no lo vamos a negar, no le vamos a quitar mérito. Como para darse una Pero compensación. no es un nutriente necesario, entonces. No se destaca tanto por ahí, por el aporte de triptófano. Y a veces sí por ahí también está relacionado con los dolores de cabeza, así que si uno padece de cefalea tiene que también tenerlo en cuenta. ¿La stevia tiene alguna contraindicación? No. ¿No? Sí, tiene una. Es horrible.
Hay distintos tipos de stevia y también está relacionado por ahí con cuál es la que uno puede conseguir. La verdad es que por ahí esta de, creo que es Sileret, la verde o de NutraSweet creo que es NutraSweet stevia, ay, ahora se me confundieron. Flor, ayúdame. Le cambia el gusto a todo. Hay las que vienen en sobrecitos que son muy comunes, que la verdad es que yo las probé y no me parecieron agradables. Hay otra stevia que creo que es boliviana, que por ahí tiene que caminar un poco más para conseguirla, y el sabor es mucho más agradable, tiene más poder endulzante. El problema es que le cambia el gusto a todo. Y si no, conseguir la plantita y agregarla Usted le pone al café, colarla, o agregarla al mate y colarla. Le pone al café y no tiene más gusto a Bien, si es café. por una cuestión de sabor, por ahí la sucralosa tampoco tiene tanto Bueno, sabor distinto. eso es lo que uso. azúcar. Eso uso yo. Azucarosa. Por lo que veo, todo el mundo está Comprando comprando gratificaciones con chocolate. controla perfecto, Sí, la verdad que están muy atentos. controla los pensamientos negativos, es una maravilla. ¿Eh? Todo con comida, ¿no? ¿Cómo se revierte esa modalidad del pensamiento negativo? Hay personas que es como que se relamen, Sí, hay y justifican, Lo que pasa es que cuando se incentivan a sí Lo que pasa es que mismos. la persona que, digamos, como vos decís, se relame en el pensamiento negativo, no se da cuenta que está en ese lugar. Tampoco le gusta que se lo digan. Claro, no, no tiene plena conciencia de, digamos, esto, de ese pensamiento negativo o que él genera o que él, digamos, le transmite, claro, él o ella, sí, le transmite a los otros. La verdad es que el primer paso es empezar a tomar conciencia del lugar donde uno está parado, digamos. Es que esto no me hace bien a mí. Es el primer paso para poder modificar algo y poder tomar distancia. Es muy difícil que uno de afuera le genere un cambio al otro. En general todos los cambios emocionales y psíquicos son de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Entonces esa toma, digamos, de conciencia de lo incómodo que le genera a mí o a otros, esto que yo pienso o esto que yo hago, es el primer paso. Después está ver cómo hago para generar el cambio. Pero la verdad es que el paso más grande y el más importante es esa toma de conciencia. ¿Y cómo se puede acompañar a esa persona cuando por ahí de repente la persona dice, Mira, si yo te tuvieras puedo- mi dolor entenderías? Es una frase Bueno, pero eso es muy típica. común, eso es muy ¿Sí? común. Eso es muy común porque en realidad si La fuga, dice. el otro se ponga exactamente en mi lugar. Yo también tengo que saber transmitirle al otro lo que a mí me pasa. Y ahí viene todo un tema, digamos, de los cortocircuitos de la comunicación entre lo que yo espero que el otro se dé cuenta, de lo que a mí me sucede, cómo no me ves la cara, mirarme, y el otro dice, bueno, pero ¿qué querés que haga? Y siempre lo que da es lo equivocado, ¿no? Y ahí se empiezan a dar todos los cortocircuitos de, digamos, de la comunicación, y sobre todo también una situación de dolor y de dolor crónico que se sostiene en el tiempo. ¿Cuál era la pregunta exactamente? ¿Cómo se acompañara? ¿Cómo acompañarlo? Mira, yo te voy a decir lo que no tenés que hacer en todo caso. Lo que no tenés que hacer Es decir, no se sabe qué es lo que da resultado. porque depende, ahí ya depende, claro, de lo individual. Como decíamos que el dolor es subjetivo y los pensamientos son muy subjetivos, es muy difícil dar como una impresión general, bueno, si vos haces esto, seguro que va a ser exitoso. Depende mucho de la persona y de la circunstancia, digamos, en que le sucede esto, pero lo que sí no podés hacer es hacerle de espejo, digamos, es como enfrentarlo, es como pelearlo, porque justamente como el otro no tiene conciencia del lugar en el que está, si vos lo enfrentás con lo que no ve, el problema siempre va a ser tuyo. Claro. Creo que el acompañamiento, una caricia, un abrazo a la persona que tiene un dolor crónico también es importante. Eso es cierto. Hay A que veces saber en la zona acompañar. del dolor, No es fácil tampoco acompañar al que tiene una al que, acompañante, ¿no? digamos, no es fácil sufrirlo y no es fácil acompañar a una persona con dolor crónico. Nosotros decimos que el dolor crónico lo sufre uno y lo padecen todos los que están alrededor, porque, digamos, afecta a todos, afecta a toda la familia, ¿sí? Es cierto esto que vos decís, la caricia, es cierto lo que vos decís, la palabra, también es cierto que hay que saber recibirla y hay que saber pedirla. Todos los espacios de comunicación uno los tiene que abrir cuando uno está bien, no cuando uno está mal. Porque si uno los abre cuando uno está mal, los abre a través del reclamo o del reproche.
Y entonces aparece la defensiva del otro lado, ¿sí? Entonces, sentarse a hablar con el otro de lo que a mí me pasa o de lo que yo necesito, uno lo tiene que hacer cuando está bien, o de lo que el otro ve. ¿Sí? Mirá, a mí me parece, no en un momento de crisis de dolor, porque no está en un momento digamos, disponible, con escucha disponible. Gracias. Yo le quería hacer una preguntita. Mire, por ejemplo, algunos vegetales, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, el coliflor, un clásico, ¿no? Tiene un elemento central que nosotros conocemos, de color blanco, y está rodeado por una estructura de hojas, con unos tallos casi como vértebras, ¿no? Que conforman lo que rodea a la parte central. Yo le quería hacer esta pregunta puntual. Esa parte central, ¿no? Las condiciones biológicas y nutrientes para el cuerpo nuestro, ¿no? Es idéntica a las de las hojas, los tallos y todo lo que rodea, por ejemplo, a este vegetal. Vamos a decir, volviendo, mire, la remolacha, lo que está bajo la tierra y las hojas. Las hojas tienen el mismo valor nutriente que... No va a tener exactamente, no. Las hojas, en el caso de la remolacha entiendo más la pregunta. La hoja, que hay gente que la come en ensaladas y demás con respecto al fruto, digamos. Sí, correcto. Sí. No tiene el mismo valor, son de naturaleza diferente. No tiene el mismo valor. Y en el caso, por ejemplo, del coliflor, del brócoli, que también tiene una parte central y después está envuelto. La flor con respecto al tallo. Claro. Ahí no hay tanta variedad, lo que sí por ahí puede pasar con la parte de los tallos es que tienen más componentes. Un componente vegetal no resistente, o sea, de fibra y por ahí y un poco más de carbohidratos, pero ahí es más similar a la naturaleza. No, como usted dijo, si cambia el color, no. O sea, por ejemplo, las hojas de verdura tipo acelga y demás, si el tallo es blanco y la hoja es verde, seguro que no es lo mismo. Porque el color define mucho, como usted dijo, los distintos colores. En el caso de las hojas, muchas veces por ahí tienen, por ejemplo, las hojas de acelga tienen contenido de carotenos, ¿no? Que es la vitamina A, que es lo mismo que por ahí la zanahoria o el zapallo. Lo que pasa es que la clorofila, ¿cómo se diría? Enmascara o tapa al otro color, y los nutrientes los tiene igual. Yo le quería preguntar. Gracias.